Bien, ya estamos, está José Pepe Scioli en nuestros estudios. Gracias por venir, Pepe Scioli. En un ratito vamos a hablar con el hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha estado también en el ojo de la tormenta por todos los cruces muy fuertes que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y dirigentes del kirchnerismo que sospechan que a través de este señor, de José Pepe Scioli, el gobernador Scioli está armando una alianza electoral con Francisco de Narváez. Incluso le han pedido a Scioli gobernador que lo haga renunciar a José Pepe Scioli a su militancia política dentro del espacio de Francisco de Narváez. En un rato vamos a hablar de este tema. Y ya están en nuestros estudios Francisco Titonea, legislador del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bogar, que es el legislador del MST Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires, son la oposición a Macri en la ciudad de Buenos Aires, y dos legisladores del PRO. Está con nosotros Francisco Quintana, legislador del PRO, y Enzo Pagani, que han sido las voces autorizadas dentro del gobierno de Macri para salir a hablar de lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Diego Genú, ¿cuántos son? Macri dice que hay 350.000 afectados. Sí. Todavía siguen cortes de luz en distintas zonas de Capital Federal. Sí, Defensa Civil le pidió a Edenor y a Edesur que todavía no devuelva la luz a por lo menos 11 barrios, entre ellos muchos de los que mencionamos, de Saavedra, Paternal, Agronomía, Villa Ortúzar, Villa Urquiza. Todavía no regresó el servicio y no se sabe cuándo va a regresar. Por otro lado, hay entre 350.000 y 450.000 vecinos afectados por estas inundaciones, con, si vos ves en algunos barrios, con destrozos, con pérdidas, y también la duda de quién se va a hacer cargo de todas estas pérdidas, ¿no? Porque lo que denuncian desde la oposición es que el gobierno de la ciudad todavía no hizo las reparaciones en el caso de las últimas inundaciones. Ese es el panorama actual, alrededor de 350.000, 450.000 según otros, y los muertos, que están confirmados 6, según lo que dijo Alberto Crescenzi, que es el director del SAME, 2 en el barrio de Saavedra, 1 en Villa del Parque, 1 en Colegiales y 1 en Villa Urquiza. Y según Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, y según la Policía Federal, se trata de 8. O sea que hay por lo menos 6 ya identificados por el SAME, pero habría otros 2 más. Pero eso es increíble, no se comuniquen por lo menos entre ellos para por lo menos coordinar una información conjunta a los medios, efectivamente cuántos son los muertos de esta tragedia, y además comunicarse con los familiares para tratar de dar cierta contención, como si la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional fueran, vivieran cada uno en 2 países. Son 2 países distintos, ¿no? El país del kirchnerismo y el país de los anticá. Son 2 países, no están en la Argentina, están ahí flotando en 2 países distintos, ¿no? En la realidad. A ver, le pregunto a Enzo Pagani o a Francisco Quintana, a cualquiera de los 2 legisladores del PRO, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba Macri hasta que apareció en conferencia de prensa? ¿Estaba en Brasil? Estaba fuera del país, sí. Yo no tengo el dato exacto de dónde estaba, si era Brasil o qué lugar exacto, pero lo que sí puedo decir es que al tomar conocimiento de lo sucedido, automáticamente tomó la decisión de regresar al país y de ponerse al frente del comité de crisis, que, dicho sea de paso, me parece que vale la pena destacarlo, estaba reunido desde las 6 de la mañana del día de hoy, ¿no? Con la vicejefa de gobierno a la cabeza de las acciones, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Espacio Público, con el Servicio de Asistencia Médica. Ha habido una serie de situaciones que se dieron durante el día de hoy que me parece que tuvieron un punto muy marcado en términos de esta absurda confrontación que bien resaltabas recién, Maxi, que tiene que ver con la postura del subsecretario Berni, utilizando, por decir de alguna manera, lo sucedido en el barrio Mitre hoy a la mañana, y comparándolo de manera absurda con el DOT, diciendo que la Policía Metropolitana estaba custodiando el DOT y no custodiaba a los vecinos del barrio Mitre. Me parece que tenemos que superar esta etapa. Me parece que el gobierno de la ciudad ha respondido como tenía que responder a esta crisis, teniendo en cuenta la cantidad de afectados, la magnitud del diluvio que se sufrió en la madrugada de hoy, y con un sistema de excelencia como es el SAME, creo que nadie esto lo puede poner en duda, porque ha respondido siempre de manera acorde a las necesidades, atendió la emergencia y estuvieron todos los ministros y todos los funcionarios desde la primera hora del día tratando de paliar y de dar una respuesta a todos los vecinos afectados. A ver, ahora les voy a preguntar por las obras que no están. Ahora, Alejandro Bogar, de Proyecto Sur, ¿cuál es la verdad respecto a las obras que no están?
¿Hay posibilidades de paliar este tipo de tragedias si estuvieran esas obras? ¿Dónde está la responsabilidad de que no se hayan podido realizar esas obras? Yo creo que hay una responsabilidad compartida entre los dos gobiernos y lamentablemente los que quedan en el medio es la gente que hoy tiene muertos. O sea, ya no se trata solo de las pérdidas económicas, sino que ahora hay pérdidas de vidas humanas. Porque si bien está el tema del financiamiento y de las trabas, que muchas veces se utiliza para chantajear por parte del gobierno nacional, también hay un hecho que gobierna la ciudad es Macri y gobierna una ciudad muy rica, que lo que tendría que hacer es discutir para que no pasen estas cosas, abrir el debate de dónde sacamos el dinero para hacer las cosas que haga falta. No se puede tratar. Si me dijera que estamos en una ciudad que no tiene recursos, que no tiene dinero, pero acá hay muchos recursos que no se utilizan. Por ejemplo, ¿no? Se podría cobrar rápidamente ingresos brutos, por ejemplo, las transacciones financieras, un 1,5, y permitiría sacar 2.000 millones de pesos. O sea, los problemas son políticos. Yo creo que acá Macri no puede hacerse el distraído de que evidentemente yo creo que se va afuera cada vez que pasa un desastre, lamentablemente no está, porque cree que las cosas andan bien, pero la vida real muestra de que no andan bien. Entonces hay un cúmulo de cosas. Yo creo que tiene que ver con las obras no hechas, o subejecutadas, porque muchas veces hubo dinero y no se utilizó también para hacer las obras, porque cuando había dinero no se lo utilizó. Hay un hecho que se está construyendo de manera irrefrenada para facilitar el negocio inmobiliario, y en esto han votado juntos kirchneristas y macristas, y esto impermeabiliza los suelos, que también es otro dato de la realidad. O sea, cuando tendría que haber cerca de 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, acá hay 2, o sea, hay 5 veces menos de lo que recomienda la Organización Mundial, ¿no es cierto?, para este tipo de casos, y eso también actúa. Hay un servicio, pagamos un servicio de basura carísimo, y la ciudad sigue siendo una mugre, lamentablemente, más allá de que recolecten o no la basura. O sea, hay un cúmulo de cosas, y lo que no hay es que nunca llamaron un comité de expertos para discutir cómo enfrentar los cambios que se han dado en el clima, que no es nuevo de hoy. Por ejemplo, hay personas que opinan que si no se hace, por ejemplo, un gran lago nivelador para permitir que la cantidad de agua rápida, esta que cae, ¿no es cierto?, tenga algún lugar desde donde poder controlarla. Por ejemplo, si no se hace una obra de esa magnitud, no se va a solucionar con barrer un poquito los arroyos que existen. Ahora, pero no se encaran eso porque sí, trascienden a un gobierno. Yo creo que acá lo que no hay voluntad, ni de un gobierno ni del otro, es de ponerse a pensar en la gente y hacer las obras que hagan falta, poniendo todos los recursos que hagan falta para hacer obras que actualicen al nivel de hoy las problemáticas de la ciudad. Me avisan cuando tenemos el móvil, que tenemos 2 móviles en distintos puntos de la ciudad con vecinos que están protestando a esta hora porque en muchos barrios, como contaba Diego Genú, todavía no hay luz. Tito Nena, bueno, salieron hoy desde temprano muchos del kirchnerismo a criticar a Macri. A ver, primero y principal, acá hay que ponerse en claro que hay un responsable político que es el jefe de gobierno y el gobierno de la ciudad y todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Respecto de esto, nosotros no nos podemos hacer los distraídos, ni el gobierno de Mauricio Macri, ni los funcionarios, de decir que acá las responsabilidades son de otro lugar, porque si no siempre las culpas están afuera y nunca se asumen. Esta ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 43.000 millones de pesos. Primero y principal, en el presupuesto de este año, 2013, de 300 millones de pesos, que el año pasado había para ejecutar obras para hacer salidas y todo eso, se utilizaron solamente el 20%. Digo, de cloacas, digo, y hoy también vemos cómo el jefe de gobierno dice, bueno, nosotros votamos esas leyes, el dinero está, las obras no se realizan, hay un problema de gestión, digo, no se invierte donde se debe invertir y no se toma a la ciudad como una cuestión concreta. No es un problema de kirchneristas o antikirchneristas del gobierno nacional, porque si no, la verdad que acá Mauricio Macri tendría que decir, bueno, yo no me hago cargo. Parece que cada vez que hay un problema con las inundaciones, con problemas de la ciudad de Buenos Aires, se exculpa, digo, es un problema que tiene que asumir el gobierno de la ciudad. Cuando uno asume una responsabilidad política, Maxi, digo, tiene que asumirla en su totalidad. Hoy hablamos de la basura, ¿no? Hablamos de la basura, que es uno de los contratos más altos de la basura. Hoy, en Saavedra, yo estuve en Saavedra, en Besares y Balbín.
ahí 1,5 metros de agua, toda la gente sacó todas sus cosas a Balbín en el medio de la calle y no ha habido ningún lugar como para decir levantamos por si esta noche nuevamente viene la lluvia. Va a venir la lluvia, se va a inundar otra vez, estamos con problemas. La Policía Metropolitana, Escomuna 12, no pasó en todo el día por Besares y Balbín, que es el lugar donde corresponde la Policía Metropolitana. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De dónde surge la responsabilidad? No puede ser vamos a dejar a ver que responda Francisco Quintana, que es legislador del PRO. A ver, a mí me interesa saber dónde estaba Macri, si estaba en Brasil, si Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete, estaba en Europa y demás. Pero creo que no es exclusivo de Macri, digamos, el no ponerse al frente en los problemas en el momento. Digo, a partir de acá, el año pasado ocurrió la tragedia de Once y la presidenta salió a hablar de la tragedia de Once, creo que una semana después. Y un servicio público del gobierno nacional, esto le cabe a todos. Le cabe a Macri, le cabe también a la presidenta, en otros episodios anteriores también, donde a los políticos le tienen terror a ponerle el cuerpo a los problemas. Ahí en el momento. La realidad es que ponemos el cuerpo en los lugares donde estuvimos hoy allá, que no había ningún funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Maxi, mira, lo que te diría precisamente respecto a lo que vos comentabas recién es: por un lado, el jefe de gobierno se hace cargo de la responsabilidad como máximo funcionario en la órbita de la ciudad, da la cara y enfrenta el problema, pero además nosotros... ¿Está esta noche Macri recorriendo los barrios? A ver, ¿está ahora en este momento en algún barrio recorriendo? Él dijo, lo habrán escuchado en la conferencia, que él se va a quedar al frente, del operativo y que además... Es que no hace falta esa foto, porque él tiene que estar al frente del operativo, un operativo que hoy tiene más de 600 personas trabajando intensamente, que como dijo el jefe de gobierno, no se van a ir a dormir hasta que la situación mejore. Ahora, por otro lado, es muy gráfico lo que vos marcabas recién, el jefe de gobierno adelanta su regreso ante una tragedia de estas dimensiones, mientras que la presidenta de la Nación... adelanta su regreso directamente... Exactamente, pero por eso, mientras que la presidenta de la Nación decía recluirse en el sur del país cuando fue la tragedia de Once. Entonces hay que tener un poco de memoria antes de intentar endilgarle a otro responsabilidad política, que fue la otra catástrofe, porque si no caemos, yo te escucho, Alejandro, porque si no caemos en la más fácil, que es la mezquindad de la política de responsabilizar al otro sin antes mirar lo que uno mismo hace o deja de hacer. Así que en ese sentido yo lo que diría es, nosotros además estamos mal acostumbrados en la política argentina a hablar de liderazgos y de personalismo. Nosotros tenemos un equipo del cual nos sentimos orgullosos, un equipo integrado por la vicejefa de gobierno, por los ministros y, como decía recién, por distintas dependencias del gobierno, como la Guardia de Auxilio, como Defensa Civil, que están trabajando, estuvieron trabajando y van a seguir trabajando hasta que la situación mejore. Y obviamente dentro de ese trabajo está el de acompañar a las víctimas. Así que la verdad es que nosotros estamos convencidos de que lo que se discute en la ciudad en definitiva es obras, porque este es un gobierno que hace y eso nadie lo puede poner en duda. Hicimos el entubamiento del Arroyo Maldonado, es cierto y lo reconocemos, con créditos preaprobados. Queremos hacer ahora el entubamiento del Arroyo Vega, pero además esperamos que en breve podamos hacer también el de Medrano, y eso no depende de nosotros, vos bien lo marcabas, Maxi, sino depende de la buena voluntad del gobierno nacional, que una vez más especula políticamente tratando de disciplinar a gobiernos locales para ver si los van a acompañar o no antes de otorgarles un beneficio que en definitiva no es para el gobernante de turno, sino para los vecinos. Una pregunta, ¿por qué no se hicieron las obras que se tenían que hacer? Yo reconozco que hay un problema de trabas que pone el gobierno nacional, pues no le gusta que salgan a emitir deuda las provincias. Si no tiene el control, no le gusta. El gobierno nacional tiene la maquinita, imprime los pesos y las provincias tienen que arreglar como pueden. Incluso obras de infraestructura. Me lo ha comentado el gobernador de Santa Fe, obras que además se puede conseguir una tasa mucho más barata, endeudándose afuera a baja tasa de interés, de obras de 20, 30 años. No le gusta. Ahora, tenían un presupuesto en la ciudad y en las obras hídricas. No voy a citar los datos ni de Tito Nena, que es kirchnerista, ni de Alejandro Godard, que es oposición al macrismo, sino los de ASAP, la Asociación de Presupuesto Público, que son datos que suelen criticar por igual al kirchnerismo de cómo maneja el gobierno nacional su presupuesto, como al gobierno de Macri. Dice que hasta septiembre del año pasado habían ejecutado poco más del 40% del presupuesto que tenían para obras hídricas en la ciudad y tenían que ir a septiembre ejecutando el 75%. ¿Por qué no se usó ese dinero para hacer las obras, por lo menos con el presupuesto que tenían autorizado? Porque te diría dos cosas, Maxi. La primera es que estamos hablando de montos diametralmente distintos. Entonces, las obras de fondo, las obras de infraestructura como la del Vega o la del Medrano, indefectiblemente hay que recurrir al endeudamiento, y vos lo sabés, y esto es lo segundo que quería comentar, que esto no le pasa solamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que le pasa a todo aquel gobierno local de signo político distinto al gobierno nacional. Le pasa al gobierno de Santa Fe, le pasa últimamente también al gobierno de Córdoba, en algunos casos para pagar sueldos, en otros, como en el caso de la ciudad, para hacer obras de infraestructura.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto equilibrado, porque nosotros nos podemos hacer cargo de los sueldos de la ciudad, pero sin embargo, para obras de mediano y largo plazo sí necesitamos el endeudarnos afuera. A ver, dos datos, Diego Genú. Sí, importantes. Por un lado, que las inundaciones, si bien tienen el epicentro en la ciudad de Buenos Aires, también se produjeron en lugares como La Matanza, en Virrey del Pino, en González Catán, en La Plata también las inundaciones son grandes y en el resto de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, pero no ha tenido tanta difusión ni tanta repercusión como lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Y el otro dato importante también es que en este momento hay un paro de los trabajadores del subte porque entre las víctimas, entre las 6 víctimas confirmadas, hay un trabajador de subte que murió electrocutado en la estación Los Incas, que trabajaba en los talleres de la estación Catedral, pero que murió en Los Incas y por eso desde las 18 hasta las 24 horas los trabajadores de Metrovías decidieron un paro total de actividades. Pepe Scioli, a ver, lo voy a involucrar ya con todos los problemas que tiene el hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres fuertes del espacio de Narváez. Tiene un montón de problemas en la Casa Rosada. Es uno de los hombres más odiados en la Casa Rosada. Quieren su cabeza directamente por estas horas. Pero me interesa, ahora vamos a hablar de la provincia, me interesa un poco su visión de lo que está pasando con esta tragedia que pasa a ser el tema central de la política en la Argentina. No, primero creo que vale hacerle llegar las condolencias a la familia de 6, 7 u 8, no sabemos todavía, argentinos que perdieron, digamos, absurdamente la vida. Ya veremos cuando la justicia avance en la investigación y se pueda llegar a las conclusiones de qué fue realmente lo que sucedió. Creo que primero vale eso. En segundo término, indudablemente, vos me venís escuchando, hay una forma de ejercer el poder del kirchnerismo que tiene que ver con el disciplinamiento de quien no es del mismo color político. En este caso yo hoy tomé contacto con algunos funcionarios del gobierno de la ciudad y hay 8 pedidos concretos por notas para la firma de los avales para la ejecución de la obra. Y no quiero hacer una defensa de Mauricio Macri, después se verá si funcionaron, como, como dice el legislador, usted ratifica los sistemas de alerta, si funcionaron, no me quiero meter en eso. Lo que dice Macri, que no lo dejan trabajar, de que le han frenado los créditos para obras. No tengo ninguna duda que le debe pasar, porque no es solamente eso. Los créditos para la ejecución de la autopista ribereña, los créditos para el avance del subterráneo, los créditos para miles de obras en toda la Argentina. Y te voy a dar otro caso concreto para correrme del eje de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Córdoba tiene un crédito autorizado del Banco también de Brasil para mejorarle la calidad de vida a 500.000 cordobeses, financiado por el Banco de Brasil, que lo pagan los cordobeses. Hace 4 años que no firma el gobierno nacional los avales para ejecutar la obra. Que explique a alguien por qué. Al sur de Córdoba, una zona sojera por excelencia, que no solamente va a beneficiar a 500.000 habitantes, sino la actividad económica de toda la zona del sur de Córdoba. Lo mismo pasa con Santa Fe, lo mismo pasa por la ciudad de Buenos Aires. Así como no le dieron, y vale ponerlo arriba de la mesa, 14 pedidos de entrevistas al hoy su Santidad Francisco, lo mismo hacen con los gobernadores, lo mismo hacen con los intendentes. Maxi, esto no tiene que sorprendernos. Lo que sí, pongámonos a la altura de las circunstancias, la que conduce el país, la presidenta de la Nación, y yo le pido la máxima responsabilidad porque los accidentes, por las malas ejecuciones presupuestarias, mejor dicho, por la no ejecución de los créditos que están, digamos, que debiera aprobar el gobierno nacional, se están llevando la vida de miles de argentinos. La verdad que escucharlo a Scioli de esta manera, ¿no? Al hermano de Scioli de esta manera, digo, tendríamos que pensar nosotros, y habló, dice, no me voy a poner a decir sobre las cuestiones de prevención. Digo, nosotros cuando estaba hablando el diputado Quintana, 48 horas antes, el domingo a la noche, hubo una alerta meteorológico en donde se iba a plantear. Se pueden hacer trabajos de prevención, se tiene que prevenir. El domingo, el domingo a la noche, porque yo hablé con los meteorólogos de la radio, de Radio Continental. De Continental, sí, lo dijo Marcucci. No, lo que plantearon es que el alerta del servicio meteorológico llegó a 9 minutos de las 4 de la mañana. No. Cuando estaba toda la gente durmiendo. Ya había una alerta meteorológico del domingo. Inclusive si ustedes lo escuchan a Marcucci en Radio Continental, estaban planteado que ya iba a cambiar. El del domingo hablaba de granizo. Hablaba de ahora, la alerta de los más de 100 milímetros meteorológico a las 4 de la mañana, los más de 100 milímetros. Lo que pasa 9 minutos para las 4 de la mañana, estaba todo el mundo durmiendo. A ver, Maxi, digo, si hay una ojo, no estoy criticando en este sentido, al contrario, creo que tiene que haber coordinación. Tiene que haber prevención. A mí me parece una locura Maxi, total
que salga Crescenti por un lado diciendo que hay 6 muertos y que salga Berni por otro diciendo que hay 8 muertos. No sé, digo, ¿qué país gobierna? Que uno le eche la culpa al otro, el otro al otro, y no se discute un plan para solucionar los problemas. No es un problema de echar las culpas, acá son responsabilidades, por favor. No se coordinan. Bueno, pero Macri tiene 600, dice que tiene 600 operarios, nada más para 350.000 personas, 600 operarios. Hoy fueron, bueno, hoy fue la sumen policía, la federal, sumen la gendarmería, la prefectura, hubo actividades en el barrio Mitre, donde no es la primera vez que ocurre esto. Digo, no es la primera vez que ocurre esto, porque el shopping que se encuentra en el barrio Mitre es lo que hace, el DOT, ¿sí? Vamos a ponerle nombre y apellido, porque ponerle esto, está tirando... También hay que decir todo, así como está la construcción del DOT, también está que hay algunos especialistas que dicen que es el DOT más lo que está enfrente, ¿no es cierto?, que es Tecnópolis, porque no se hacen estudios reales sobre la ciudad, acá se trabaja con un nivel de improvisación tan grande que se construye sin ver las consecuencias que tiene todo eso sobre la realidad. Las lluvias tienen que irse por un lado, estamos en una ciudad que cada vez se cementa más. Y en esto, lamentablemente, yo vuelvo a insistir, están juntos los dos gobiernos. Yo creo que se tiran la pelota uno a otro, pero hay muchas decisiones que las toman de manera conjunta y después ninguno se quiere hacer cargo. Porque el tema del dinero, yo creo que sí, hay un chantaje del gobierno nacional, pero no estamos en una ciudad que no tiene plata. Si piensan en los vecinos, discutamos primero de dónde sacamos la plata para hacer las obras y después pongámonos todos de acuerdo en reclamarle al gobierno nacional si debe. Lo que no puede ser es que siempre el que quede en Bavia sea el vecino, que tiene que bancársela y se tiene que inundar. Los alerta, no sabemos... Ya es la segunda vez que se discute el cambio climático, que es el gran argumento. A ver, yo lo digo, de acá, la próxima gran inundación va a ser por el cambio climático. ¿Va a estar Macri acá o se va a ir? Van a discutir qué contingencia tienen para actuar, porque si no va a volver a pasar y cada vez pasen más barrios esto. Hay muertos. Es la primera vez. ¿Cuánto hace que no hay muertos? Yo no tengo la estadística. Los legisladores del PRO. Muertos, muertos por esto. Francisco Quintana. Una cosa quisiera aclarar, que me parece que... Tercer muerto en el subte, no es el primero, porque acá se habla como si fuera la primera vez. Tercer muerto. El año pasado murió otro y el anterior otro. Por las mismas causas. Perfecto. Electrocutado. Escuchémonos un segundo. Me parece que acá hay algo que hay que aclarar por encima de todo. Acá no tiene que ver con echarse la culpa de un lado al otro. El jefe de gobierno no le echó la culpa a la presidenta. Lo que nosotros marcamos es una situación objetiva que tiene que ver con simplemente no objetar un endeudamiento en el extranjero, que es la única manera de encarar estas obras. Porque el 80% de ese presupuesto que dice Alejandro Bodart se consume en sueldos de docentes, en sueldos de hospitales públicos, de todos los servidores públicos que representan precisamente el 80% de los 40.000 millones que hablamos recién. Entonces, las obras de infraestructura de fondo, como se hizo con el Maldonado, nosotros lo demostramos con hechos. Cuando tuvimos el aval de gobierno, terminamos una obra que atravesaba 4 gestiones. Y hoy no estuvo inundado Juan B. Justo, ¿eh? Cayeron prácticamente los mismos milímetros. Hubo una sola, inundado Paternal, y puedo aclarar, estuvieron inundados todos esos lugares. No chicanemos. No te expliques con un lo que pasó, vamos a aclarar lo que pasó en Paternal. Hay una obra pendiente, que en realidad tiene varios canales aliviadores, se llaman, que son los que desembocan en el Maldonado, que están en proceso de ejecución, que furon la etapa de culminación de la segunda etapa del Maldonado. El kirchnerismo va por el tercero y ustedes van por el segundo. De ninguna manera, Alejandro. De ninguna manera. Esa fue la única obra que en el Maldonado hoy no pudo dar respuesta a los vecinos, en ese caso del barrio de Paternal. Pero cuando hay aprobación del gobierno... dijo que no hubo. Esto es un equipo. No dijo que no hubo. No dijo que no hubo. No dijo que no hubo. Lo estamos aclarando porque corresponde aclararlo. Es una obra que el propio ministro de Obra Pública de la ciudad ya aclaró que estaba en proceso de ejecución cuando vino a presentar el presupuesto el año pasado. A ver, Pepe Scioli, quería agregar. No, yo le quería aclarar, yo hace 4 años que no integro el gobierno y me fui, siempre digo, con respeto y con agradecimiento por haber integrado un espacio político al cual no coincidía con su forma de llevar adelante el gobierno. Parte de eso tiene que ver con esto, con querer poner de por medio la calidad de vida de la gente. Y lo digo con el mayor de los respetos. Yo no vengo acá a hablar como el hermano de Daniel Scioli, vengo a hablar como un dirigente que integra el espacio de Francisco de Narváez, que como bien decía Maxi en su introducción, hay un país de la presidenta y un país de los argentinos. Hay un país de la presidenta que si no se dice o no se hace lo que ella dice, no hay créditos para nadie. Y sin ir más lejos, averigüen a quién le dieron endeudamiento de las provincias y a quién no se lo dieron. Los gobernadores que salieron a pedir la reelección, inmediatamente le autorizaron endeudamiento. A los otros no le piden. Disculpame, no es la forma de ejercer el poder donde está de por vida, insisto, está de por vida la vida de millones de argentinos. Lo único que pido
que respeten la vida de los argentinos. Lo único que voy a pedir. Porque ¿sabés qué? Porque si no parece que acá vale todo. Y la realidad es que yo me gustaría, quienes tienen la responsabilidad de firmar un aval para la ejecución de una obra pública, que la van, no es que agarra la plata un gobernador y se la lleva a su casa para reparar la cañería de su casa, no. La pone en obra pública para mejorar la calidad de vida de la gente. Que den una explicación, que alguien diga, esto no se firmó por tal o cual cosa, porque no tiene explicación un endeudamiento de una provincia que lo paga la provincia y tiene que firmar los avales. Sí, hoy estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Pasa lo mismo, Tito, pasa lo mismo en todas las provincias. Es una metodología. Se le permitió el endeudamiento. Ese endeudamiento hay que ejecutarlo. Digo, hoy no hay posibilidad, porque no es un país de uno, un país de otro. La presidenta conduce un país de para los 40 millones de argentinos. No lo conduce ni para la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, sino para los 40 millones de argentinos. Y estamos orgullosos de que la presidenta no solamente, y este proceso político, haya construido, haya hecho obras públicas, haya hecho vivienda, 1.350 escuelas, recuperado fuentes de trabajo. Nosotros estamos orgullosos en estos 10 años que hemos planteado la política desde 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner hasta hoy con nuestra presidenta llevando adelante este proyecto político. Disculpame, pero no coincido y te voy a decir por qué. Un solo dato que me gustaría que alguien se ponga de acuerdo. Hace unos días escuchamos y leímos todos los argentinos que la señora presidenta dijo que en la Argentina había un 6% de pobreza. Y todos los grupos, la UCA para ser más puntual, habló del 26%. Hay una pequeña diferencia de 9 millones de pobres en la Argentina. Entonces me gustaría que nos pongamos a discutir eso. Si realmente este proceso de inclusión social existe en la Argentina o no existe. O hay 14 millones de argentinos que reciben un cheque todos los meses. No es así. No es así. Hay algo que no cierra en el relato. Tiene que ver con políticas sociales. Mirá, eso es lo que nos queremos. Hay algo que en el relato no cierra. En la Argentina hay un 25% de pobres y el gobierno lo desconoce. En la Argentina los gobernadores quieren ejecutar obras y el gobierno nacional mira para otro lado. Esta es la única verdad de la realidad. Y lamento profundamente, por respeto a la familia de las víctimas, que estemos discutiendo esto. Sí, pero a ver, un segundito. Llegó el doctor Zuleta Pucero. Voy a hablar, ahora la seguimos. Voy a hablar con Pepe Scioli unos minutos y ahora seguimos el tema de la inundación. Doctor Zuleta, gracias por venir. ¿Qué pasa en la opinión pública? ¿A quién responsabiliza la gente cuando ocurren este tipo de tragedias? ¿Al gobierno local, al gobierno nacional o a ambos? ¿Ve que los cruces políticos, las chicanas, los pases de factura son responsabilidad de ambos? Por un lado hay la sensación de que son fenómenos que trascienden cualquier cálculo. No se puede, tiene razón las dos partes. La imprevisión climática. Los estados contemporáneos tienen están muy poco preparados para este tipo de catástrofes. Macri no le ha ido mal en las crisis, porque es un ingeniero, es serio, va directo al discurso. En su público se confirma y se afirma. Nunca le fue mal en esta catástrofe, jamás. Y el gobierno nacional recuerda los que ha hecho a nivel nacional y le pide a los gobernadores y a los jefes de gobierno de la ciudad un esfuerzo similar. Tal vez todos tratan de sacar algo, pero la verdad, +1, -1, 0. Si no hacemos políticas que de alguna manera proactivamente puedan enfocar objetivos que hoy ni en la Argentina ni en muchos países muy desarrollados estamos enfocando. Bueno, esto es algo increíble y ahora vamos a volver a la mesa, ¿no? Lo que yo decía al principio. Al público de Macri, salvo que te toque la inundación en carne propia y demás, te reafirma cualquier cosa que diga Macri. Y al público del kirchnerismo, lo que viene a decir Tito Nena, reafirma lo que el kirchnerismo piensa, digamos. Acá hay dos países básico. Donde hay, claro, es decir, la sociedad dividida. Ahora, yo creo que hay una amplia franja en el medio que lo que quiere es soluciones concretas. Soluciones concretas, gestión concreta.